Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Existe, por tanto, entre nosotros los cristianos, un hablar en sabiduría. Esa sabiduría tiene como contenido el designio divino, el misterio de Dios en Jesucristo, que culminará pues en la gloria de Dios para todos nosotros. Esta sabiduría que podemos hablar nos la comunica el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que conoce las profundidades de Dios y nos las da a conocer. Y de esa manera, pues, viene a nosotros el Espíritu con la sabiduría, y de nosotros, por el hablar, sale la sabiduría a los demás. Ese hablar en sabiduría nuestro lo lleva también el Espíritu. Más o menos estas son las consideraciones que San Pablo hace en el pedacito de la carta a los Corintios que estudiábamos ayer. Ustedes recordarán, queridos oyentes, que termina con una cita de la Biblia, una cita del profeta Isaías en el capítulo 14. Pues ¿quién conoció la mente del Señor que lo pueda instruir? Pero nosotros tenemos, dice él, la mente de Cristo. Pues bien, esa palabra mente, nun, en ambos textos, nun viene de nous en griego, que significa la mente. Aquí, pues Pablo la entiende del Espíritu. Tener la mente de Cristo significa tener el Espíritu de Cristo. Y de esa manera, como decíamos ayer, la palabra Señor en la cita, que en el texto de Isaías se refiere a Yahvé, en el texto o en la aplicación de San Pablo se refiere a Jesucristo. Ustedes ven en este punto también ese extraño acercamiento entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Un acercamiento pues tal que conducirá en breve a llamar también a Jesucristo Dios. San Pablo lo hace quizá una vez en la carta a los Romanos, luego en los escritos paulinos posteriores, alguna vez también, y luego será ya mucho más común a partir del cuarto evangelio en la literatura posterior cristiana. Y continuamos en el capítulo 3, la siguiente perícopa que nos va a hablar de que nos va a tratar como niños, a pesar de que ya debían hablar como sabios, como habló anteriormente, con la sabiduría que da Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces va a hablar, les voy a tener que hablar como niños. Sí, en los punticos que siguen, el apóstol pues sigue con el tema de la sabiduría, la sabiduría que nosotros hablamos. Él afirmó que los cristianos tenemos todos el Espíritu de Cristo. Entonces debería sacarse la conclusión de que todos deberíamos hablar en sabiduría y todos serían capaces también de entender la sabiduría cuando ésta es pronunciada por un espiritual cristiano, por ejemplo por Pablo o por uno de sus colaboradores. Pero extrañamente, enigmáticamente no es así. Los cristianos tenemos todos el Espíritu de Cristo, pero hay como una gradación, hay como una escala entre los cristianos. Cuando se tiene ya el Espíritu de Cristo y cuando se puede entender la sabiduría y se puede hablar en sabiduría, se indica que se llegó a una madurez, a una perfección. Como decía San Pablo en el versículo 6 de este capítulo, hablamos sabiduría entre los perfectos. Él va a decir ahora que en Corinto no pudo hablar sabiduría porque entonces los corintios no pertenecen a esa escala de los perfectos cristianos, es decir, de aquellos que no solamente recibieron el Espíritu, sino que le dan cabida al Espíritu en tal forma que dirige su vida. Es decir, recibir el Espíritu y viven según el Espíritu y dejan que el Espíritu tenga en ellos, digamos, la amplitud de su obra, de su repercusión. Pues bien, los corintios no fueron tales, como ustedes van a escuchar enseguida en el capítulo 3, versículos 1 al cual, Pili. Podemos, 1 al 4. 1 al 4 podemos hacer, sí. ¿Sí? Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís al humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Como ustedes han escuchado, queridos oyentes, San Pablo vuelve al tema de las divisiones en Corinto. Emplea palabras que ya habíamos escuchado al comienzo de la carta, que entre vosotros hay envidias, emplea la palabra, se dice silos en griego, que entre vosotros hay discordias, emplea la palabra otra vez eris, y luego emplea, digamos, la forma como los corintios mismos hablaban, cuando se referían a las presuntas cabezas de esas especies de comunidades personales a las cuales decían pertenecer. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. En fin, al menos emplea esos dos términos en este mismo punto. Se ve pues que San Pablo quiere volver al tema, digamos, original, en el capítulo primero. A mí me parece tan importante, a nosotros incluso yo lo he estado repitiendo y repitiendo, porque se nos olvida que está hablando de las discordias y divisiones en la iglesia. Si no somos perfectos, si no podemos hablar de sabiduría espiritual, es porque hay discordias y divergencias dentro de la iglesia. Exacto. Y sigue siendo, si estamos peleando, si estamos divididos, todavía somos niños. Exactamente. Entonces, fíjense, queridos oyentes, dos veces escuchamos a Pili en la lectura, y seguramente ocurre lo mismo en las Biblias que ustedes tienen, la palabra carnales. Pablo dice al comienzo, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí está la primera vez que menciona carnales, y más adelante el versículo 3 dice, pero aún sois carnales. Creo que en castellano sería muy difícil, digámoslo así, hacer la distinción de dos palabras distintas que aparecen en el texto griego para decir carnales. En castellano es muy complicado hacerlo porque no tenemos más. En griego, el versículo primero aparece la palabra sarkinos. Sarkinos significa carnales. Dice que, pues, que no os hablé, no pude hablaros como a pneumatikis, sino como a sarkinis, dice él aquí, como a carnales, como a niños en Cristo. Y más adelante, el versículo 3 dice, pues todavía sois carnales. Y Pablo escribe, etigar sarkiki este. Son por tanto dos palabras, una sarkinos y otra sarkikos. ¿Cuál es la diferencia? En castellano es muy difícil, por eso la traducción que toma Pili... Vuelve a repetir. Repite las dos palabras como si fueran igual. Y me imagino que también, si ustedes miran su Biblia, la tienen a mano, podrán ver que posiblemente en castellano también, en la Biblia de ustedes dice en ambos puntos carnales. Pues bien, Pablo emplea dos palabras diferentes para eso. Una lengua moderna que tiene, digamos, las equivalencias precisas es el alemán. En alemán, el primer carnal es sarkinos, lo dicen fleischern. Y el segundo carnal, sarkikos, lo dice en alemán fleischlich. Y aún habría en alemán otro tercero, fleischig, que sí existe en castellano, sería carnudo. Nosotros tenemos carnal y carnudo, pero evidentemente aquí no se puede emplear carnudo porque carnudo, digamos, se dice de un hueso que todavía tiene carne, o de alguien que tiene muchas carnes, es decir, que es muy gordo, ¿no es cierto? De modo que tenemos que emplear carnales acá en ambos textos. Fíjense la diferencia. Vamos al primer versículo. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, pneumatikis, sino como a carnales, sarkinis, osnipis en Cristo, como a niños en Cristo. Ser uno sarkino, ser uno carnal, significa pues ser humano, simplemente ser humano, es decir, ser un hombre, alguien de nuestra especie. En ese caso, sarkinos significa algo parecido a lo que se dice en el versículo 14 anterior,
cuando habla Pablo del psíquicos antropos, El el hombre hombre psíquico, naturalmente. el hombre natural. También en este caso, carnal significa algo así como natural, ser alguien de la especie humana. Es decir, No, Pablo... a ver, no lo está hablando en sentido moralista. No, Muchas exacto. personas lo entienden en No, sentido moralista. el segundo sárquicos del versículo tercero ya tiene la ¿Sí? connotación ética. Ahí sí ya tiene la connotación ética. En griego, sárquinos es simplemente hombre carnal, en sentido de llamar, por ejemplo, hombre de carne y hueso. ¿Quién es un hombre de carne y hueso? Es el hombre natural, somos carne y hueso, ¿no es cierto? Pero sin connotación, digamos, ética, moral. En cambio, el segundo, el versículo tercero, sárquicos, significa carnal en el sentido digamos, no tan bueno, de poder ser, digámoslo así, perverso, malvado. ¿Ve? En Pero ese ¿cuál era sentido. a ver, ¿cuál era la intención de Pablo de diferenciar los dos? Era, la comunidad tenía sus perversos y después lo vamos a ver, Sí, tiene sus problemas morales, exacto. pero también había otros que no eran perversos, pero estaban dentro de la Sí, discordia y división. exacto. Es decir, para él ya esta discordia y esta envidia que había ya era una carnalidad en sentido, digamos, moral negativo. Es decir, era ya, digamos, una manifestación de lo humano ya culpable. ¿Ve? No simplemente que uno sea carnal porque es de carne y hueso, porque es un ser humano, sino porque uno es carnal, digámoslo así, en alguna forma opuesto a lo espiritual. Es decir, es carnal ya porque, digámoslo, el pecado ha echado raíz en uno, porque uno ha comenzado ya a mancharse. Es decir, tú distinguiste bien entre perfección, perversión. Esos delitos o esos pecados sexuales de que se habla después, pues constituyen ya, para nuestro modo de ver, perversiones. Pero diría yo que vivir en envidia y en discordia, en cierta forma, es una perversión de la comunidad. Ya también ahí se pervierte la iglesia, se daña la iglesia. Y él hablaba del hombre natural. Ayer veíamos cómo el hombre natural era el que no tenía el espíritu. Exactamente. Entonces, si actuamos así, es porque no tenemos el Exacto, espíritu. y también el carnal, el hombre de carne y hueso, de cuenta eso ya no tiene el espíritu, porque el espíritu es un don de Dios. De modo que el hombre, digamos, natural, el psíquicos antropos del versículo 14, y el hombre y los carnales con el adjetivo griego sárquinos del versículo primero del capítulo tercero, son pues el hombre natural, el hombre de carne y hueso, que está, digámoslo así, sometido a sus propias limitaciones, que como de carne y hueso que es, alcanza a lo que puede alcanzar un ser humano y que tampoco tiene el Espíritu de Dios. En cambio, cuando se dice sarkiki, se dice más que sárquinos. Se dice que es un hombre de carne y hueso, pero ya, digamos, pecador, ya lleno de celo y lleno de envidia, ya malevolente con respecto a los demás, ya aplicándose o agrupándose en grupitos, ¿ve? Digamos, antagónicos, donde cada cual trata de exaltar a su presunto maestro de sabiduría. Ahí está la diferencia, Pili, entre estos dos carnales pues, que figuran en el texto. Ya creo yo, podríamos resumirlo así. Y yo, hermanos, no pude hablaros a vosotros como a pneumáticos, es decir, como a espirituales, sino como a carnales, es decir, como a seres de carne y hueso, como a niños en Cristo. Hay una comparación, digamos, que subyace en el texto. Fíjense, un hombre carnal, un hombre de carne y hueso, digamos, es al hombre espiritual, lleno del Espíritu de Dios, lo que un niño es a un adulto. Es como la proporción que San Pablo emplea. ¿Ve? Cuando uno es un hombre simple de carne y hueso, un hombre natural, ese hombre natural que es uno es proporcionalmente al hombre espiritual, lleno del Espíritu de Dios, lo que un niño es a un adulto. Un niño apenas está empezando a vivir, un niño no conoce muchas cosas, un niño no tiene elementos todavía para juzgar bien, en cambio se supone que un adulto sí. Más o menos es la proporción, es decir, es como la relación de proporcionalidad a partir de esta comparación que San Pablo aquí emplea. De modo que los corintios pues son seres de carne y hueso, niños en Cristo. Padre, ¿me permite leer Hebreos capítulo 5, versículo 12? Claro, léelo, dice, Pili. pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Exacto, esa comparación
debiendo ser maestros, se vuelven otra vez niños principiantes, en lugar de, hay que darles en lugar de alimento sólido, simplemente leche, es decir, el primer alimento es exactamente la misma comparación que está aquí en el texto paulino. Pero, y dice en Hebreos, en razón del tiempo. Ujú. A ver, usted lleva 3 años de Exactamente. ser espiritual. Exactamente. Y muy bonito, matriculado en Apolo, matriculado en Pablo, y matriculado en movimientos o matriculado en divisiones, como, actuando como una persona que no es espiritual. Exactamente, actuando como un cristiano inmaduro. Es decir, siendo ya un hombre mayor, está actuando como un niño. Fíjense, en el fondo, Pili, es la misma problemática que ahora nos aqueja. Cuando el Papa Juan Pablo II propuso el ideal de una nueva evangelización en el mundo cristiano, ¿qué quiso decir? Quiso decir que en algunos puntos de la Iglesia, yo diría en casi todos los pueblos, digamos, de tradición cristiana y católica, el nivel de evangelización es tan pequeño, que se necesita una nueva. Es decir, la mayor parte de los católicos hoy en día son como niños en Cristo. Que hay que reevangelizar. Hay que reevangelizarlos, hay que volverles a dar los fundamentos, hay que volverles a dar, como dice Pablo aquí en el versículo 2, la leche inicial, porque no toleran alimento sólido. Hay que volver otra vez a entregarles el primer alimento de la vida cristiana. Hay que volver a predicarles el Evangelio, digamos, en su sustancia fundamental. Hay que, yo diría aún más, hay que, digamos, volverlos a colocar frente al misterio de la trascendencia de Dios, porque muchas veces pertenecen a la Iglesia, están dentro de ella, están, digámoslo así, ya como cristianos de muchos años, de una familia de tradición cristiana, y sin embargo ni siquiera frente al misterio de la trascendencia de Dios han tomado alguna vez posición personal, tal vez nunca han experimentado la realidad de Dios en su vida. Pero eso tiene su doble vía, padre, qué pena. Doble vía porque es nueva en sus métodos y en su ardor. Quiere decir que la doble vía también era culpa de la Iglesia. No estaba haciendo los métodos adecuados, Claro. no estaba haciendo una evangelización adecuada. Entonces yo sí sé que los cristianos, y por ejemplo yo estuve mucho tiempo sin ser cristiana, matriculada ahí, pero de nombre nomás. Pero entonces eso es un reto para la Iglesia, para los pastores. Y exacto, cuando tú dices Iglesia allí, especificas que los pastores, es decir, nosotros. Y yo pienso que sí. ¿Quiénes dejamos, digamos, progresar dentro de un cristianismo superficial en la Iglesia Católica a un montón de gente que en realidad pues tiene poca conciencia de qué es lo que cree? Por eso, por ejemplo, un católico se hace tan fácil evangélico, es decir, sale tan fácil del grupo católico evangélico, es porque no sabe, es decir, porque no está evangelizado. Porque un católico pronuncia esa palabra que a mí me parece feroz, una bofetada, cuando dice que al entrar a un grupo evangélico conoció al Señor y estuvo 40 años yendo a misa. Eso es doloroso, es absolutamente doloroso. Eso indica, digamos, una falla de parte, digamos, de los evangelizadores católicos muy grande, una inmensa falta. Entonces, hablamos 40 años de qué. ¿De qué? ¿Cuál fue la cantaleta que durante 40 años de misas ese señor recibió si nunca supo en la Iglesia Católica quién era el Señor? O le estamos dando leche, no alimentos sólidos. Sí, es decir, que ni siquiera la leche, es decir, no ha tomado nada, nada, absolutamente nada, no está evangelizado. Es una situación tremenda, aberrante. Aquí pues Pablo en el capítulo 2, como dice ya pues que los corintios los considera él como carnales, sarkini diría él, como niños en Cristo. Entonces les dice, en el versículo 2, siguiendo la comparación aquella de la leche y el alimento sólido de la carta a los hebreos, y ahora leía Pili, les dice, gala y más epótisa, con leche a vosotros os di a beber, gala y más epótisa, u broma, no alimento sólido. Gala es la leche y broma es el alimento sólido. Gala, la palabra gala, Pili, de ahí viene galaxia, la vía láctea, ¿ve? Por eso se llama la vía láctea, es decir, porque ante la observación nocturna uno ve como una mancha, como una mancha de leche en el firmamento, es decir, una nebulosa luminosa, ¿ve? Así se ve. Entonces, por eso los griegos le llamaron galaxia, y nosotros, pues, vía láctea, ¿ve? Galactos es en griego leche, de lactos, de ahí viene la lactancia, ¿ve? Y todos en castellano, los lácteos, claro. En castellano, fíjense, se perdió la sílaba inicial ga, quedó la segunda sílaba de la palabra, galactos, lac, ¿ve? Y ga se perdió en castellano.
En cambio, en fin, ahí es el origen de la palabra nuestra, leche. Pues bien, os di a tomar leche, no alimento, porque aún no podíais, pero ni ahora siquiera, dice él, podéis. Es decir, cuando él actuó en Corinto, les dio los rudimentos de la fe. Les enseñó el querigma. Más adelante, en el capítulo 15, va él mismo a citar la fórmula con que él les predicó y que él les enseñó. Pero es que han pasado varios años ya después de la primera evangelización de Corinto y ni siquiera ahora el alimento sólido les puede dar. Es decir, siguen necesitando leche, ellos, porque siguen siendo carnales. Es decir, simplemente seres humanos, siguen siendo niños en Cristo, pero todavía más, peor ahora. ¿Y por qué peor? Por lo que dice el versículo 3, pues aún sois carnales, sarquiquí, y ahí emplea el término más fuerte. ¿Ve? No simplemente carnales como de carne y hueso, sino sarquiquí, carnales en el sentido de culpables, es decir, en el sentido de que no debían estar así, y todavía están, y debían haber progresado, porque recibieron el Espíritu. ¿Ven? Recibieron el Espíritu como cualquier cristiano. Entonces, ¿qué han hecho con el Espíritu que recibieron? Entonces, por eso lo llama sarquiquí. Porque ellos ciertamente tienen el Espíritu, como lo tenemos todos los cristianos, pero fíjense, no han dejado que el Espíritu repercuta en ellos, lo mantienen quizá atado, o, hablando en lenguaje paulino, no viven según el Espíritu. Tienen el Espíritu, pero no viven según él. Por eso entonces dice San Pablo, porque aún sois carnales, sarquiquí, versículo 3. ¿Acaso? Pues acaso no hay entre vosotros silos que eris, dice él, ¿acaso no hay entre vosotros todavía envidias y discordia? ¿Acaso no sois carnales y camináis según lo humano, dice él? Ya pues, ustedes ven, se pasa de la carnalidad simplemente natural a una carnalidad, digámoslo así, que representa una culpa, diría yo, frente al Espíritu que nos ha sido dado, el cual mantenemos, digamos, en alguna forma inactivo, inoperante, porque no le dejamos campo, ya que no vivimos según él. Y cuando dice, Padre, si aún hay discordias y envidia, ¿no es verdad que ustedes están siendo carnales, claro, y humanos? Exactamente. ¿Sí? Y ahí ya no emplea simplemente que ustedes son simplemente seres de carne y hueso. No, si son de carne y hueso, son carnales en el sentido de sárquinos, pero además son ya no solamente sárquinos, sino sárquicos, es decir, carnales. Maldad. Exacto, que esa envidia y que esa discordia realmente los afecta, que es culpable de parte de ellos, que no debería ser así, que deberían tener claridad para no ser tales. ¿Ve? Es decir, una cierta culpabilidad, una connotación moral. El segundo carnales, ve que usted tiene ya ese tipo de connotación ética en San Pablo. Yo quisiera empezar, San Pablo en Gálatas habla muy bien de las obras de la carne, como para entender un poquito por qué tiene su contenido ya hay maldad ahí, porque está diciendo, ya no es solamente que son humanos y que se equivocan y que son como niños, sino que ya hay maldad. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes. Y él habla en contra de lo que es del Espíritu y cómo el Espíritu en cambio produce frutos como el amor, como la alegría, como la paz, como la paciencia, como la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí. Ustedes ven, queridos oyentes, según estas listas que leyó Pili de la carta a los Gálatas, ahí están pues, entre los corintios están
las envidias, los celos, las No es solo lo divisiones. perverso sexual, es Exacto. también los celos, las Ajá. envidias, porque, a ver, padre, yo le pregunto una cosa, podemos decir, no, pues es que yo soy muy sana, sí, sana sexualmente y vivo una vida como normal, pero si yo estoy Agarrada peleando. agarrada peleando con los otros, Sí. envidiosa y no sé qué, Exacto. yo, ¿por qué no me paro un momentico y me pregunto, esta sí es mi vida espiritual? Yo sí estoy siendo espiritual, si no estoy siendo espiritual, pare y váyase, porque no está haciendo nada. Exacto. Fíjese, Pili, la palabra griega sarx, en castellano carne, la utiliza San Pablo para mostrar la condición pecadora del hombre. Es decir, y no solamente la que deriva, digamos, de los abusos o perversiones en el campo sexual, también, pero no exclusivamente eso, como solemos entender nosotros. Nosotros solemos entender carne e inmediatamente pensamos sexo, y no es verdad. Al menos no es exclusivamente el sexo lo que lo puede a uno hacer, digámoslo así, perverso o malo delante de Dios, sino que una envidia, una disensión, una rabia, en fin, todo eso es carnalidad. El chismecito, hablar mal de las personas. Todo eso es, digamos, carnalidad, en el sentido de condición pecadora nuestra. Pablo, pues aquí, como sabe que en Corinto hay disensiones, hay divisiones, hay envidias, hay discordias. Entonces dice, ustedes no son simplemente sarkini, no son simplemente carnales, seres de carne y hueso, sino además sarkiki, son carnales en el sentido de que ya el pecado los ha invadido. Pero fíjense, queridos oyentes, precisamente porque el hombre es de carne y hueso y porque desde el comienzo de su historia el hombre optó negativamente frente a Dios, la carnalidad natural nuestra, es decir, nuestra naturaleza humana, nuestra condición humana, está marcada históricamente por la realidad del pecado. Es de todos. De modo que en ese sentido, la simple carnalidad, digamos, de ser uno de carne y hueso, y luego la carnalidad ya de la culpabilidad, en alguna forma son coherentes, están la una cerca de la otra, porque la primera, la simple carnalidad de ser uno de carne y hueso, no se escapa del pecado. Pablo va a mostrar eso en una forma, digámoslo así, casi recalcando muchísimo en Romanos capítulo primero, acerca de todos los pueblos, y luego en el capítulo segundo y tercero, acerca de los judíos mismos. Es decir, el pecado está regado por todas partes. No hay un solo ser humano que pueda decir delante de Dios, yo soy inocente, yo no soy culpable. Yo soy absolutamente bueno. Exactamente ninguno. Es decir, en esa forma, la perfección misma de la naturaleza del hombre, de la naturaleza carnal del hombre, en cuanto natural y aún en cuanto pecadora, depende del Espíritu de Dios, de la acción de Dios. Necesitamos a Dios para llegar a ser, digámoslo así, simplemente seres humanos. Para ser adecuados seres humanos necesitamos a Dios, porque por la limitación de nuestra naturaleza y por nuestra historia de pecado nos hemos alejado de Él. Por eso San Pablo puede aquí citar en el versículo 4, ¿a qué se debe pues esa culpabilidad de los corintios que los hace carnales? Dice, cuando pues alguno dice entre vosotros, otangar legitis, cuando diga alguno, egomenimi, Pablo, yo soy de Pablo, heteros de, ego Apoló, y otro diga, yo soy de Apolo, ¿acaso no sois humanos? Anthropi, ¿no sois hombres? Aquí ese no sois hombres significa, por tanto, la carnalidad natural del hombre, el hecho de ser un ser humano, pero que al mismo tiempo ya está marcada por su carnalidad en cuanto a pecador. Por eso las dos carnalidades están muy cerca la una de la otra, ¿ve? Están muy cerca la una de la otra. La que nos hace ser seres de carne y hueso, es decir, simplemente hombres, y la que nos hace ser, o la que nos define como hombres pecadores delante de Dios. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que San Pablo era consciente, yo entiendo que ustedes son humanos y que por eso se pueden equivocar a la manera carnal, o sea, haciendo con un poquito de maldad. ¿Estaba disculpándolos ahí? ¿O no? No creo que estuviera disculpándolos. Porque muchas personas, a ver, son muy duras con las otras. Y muy duras porque usted es espiritual. Y entonces, como usted es espiritual, como compórtese como una persona espiritual, ¿sí o no? Entonces es más fácil ser pagano porque, como yo no soy espiritual, yo soy una persona buena. Lo que quiere decir Pablo es esto, Pili, hablando en términos muy simples y muy sencillos. Sin el Espíritu de Dios, es decir, sin que Dios nos envíe su Espíritu, el ser humano nunca alcanza su medida plena, su medida completa de parte de Dios.
¿ve? Dios lo da gratuitamente, de modo que nosotros necesitamos del concurso gratuito de Dios, de su bondad, de que nos ama, de que nos entrega su Espíritu para llegar a ser lo que debemos ser. Sin el Espíritu de Dios, no solamente somos seres de carne y hueso, sino que hombres, como diría él, psíquicos, es decir, hombres naturales, sino que la culpabilidad nos invade, frustramos nuestra vida, hacemos el mal, abusamos de los demás, no llegamos nosotros a amar, reducidos a nuestras propias fuerzas, a Dios como sobre todas las cosas, y al prójimo como nosotros mismos, no alcanzamos, no nos da, necesitamos el concurso de la gracia de Dios. Yo pienso que esto es finalmente lo que Pablo quiere decir. Más adelante, este tipo de ideas teológicas se van a ir aclarando a lo largo de la historia del cristianismo. En el siglo V, por ejemplo, es un cristiano llamado Pelagio el que tiene frente a lo humano, digámoslo así, una mirada digamos, inocente, tranquila, una mirada positiva frente al humano natural, y a ese le salta San Agustín al frente a decirle que ese no es el mensaje bíblico, que así no piensa San Pablo. Luego Lutero insistirá en el mismo detalle. Hoy en día, en la teología moderna, aún pues cerca del pensamiento mismo, del corazón mismo de la Iglesia, surge lo que podríamos llamar un nuevo pelagianismo, es decir, una nueva mirada en que se exalta la inocencia fundamental del ser humano, se exalta, digamos, su limpieza, su pureza prístina, ¿ve? Yo pienso que, por ejemplo, esta mentalidad cristiana entra en la época posmoderna dentro de la Iglesia, o esta mentalidad entra dentro de la Iglesia a partir de movimientos como la Nueva Era. Tú creo que estás reconociendo... Sí, y el pelagianismo también tiene su representación en la Nueva Era. Exactamente, también. Y esa es la cosa. Pablo dice, pues... Pero en tanto, un poquito más claros, en tanto en que el pelagianismo, el hombre es bueno de por sí. Sí, eso decía Pelagio. Es esencialmente bueno, naturalmente bueno. Y lo es, pero históricamente, el hombre histórico no alcanza, por su bondad natural, a librarse de una cierta estrechez. Es lo que llaman en la teología católica el pecado original, algo parecido. Lo que llaman en teología católica el pecado original. Hay una cierta estrechez, una cierta dificultad para el hombre natural, que es bueno, para acreditar esa bondad en todas sus decisiones. Y entonces el hombre natural, digamos, dejado a sus propias fuerzas, sin el Espíritu de Dios, por tanto, como diría Pablo, no alcanza a fraguar una decisión de vida que lo lleve a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Hay un cierto egoísmo en nosotros. Yo pienso, miremos por ejemplo, queridos oyentes, a un niño pequeño, un niño, digamos, de 3 años, cuando el hermanito de 2 llega a jugar y coge el carrito del de 3. El de 3 se acerca al hermanito de 2 y le quita el carrito y le dice, no coja mis cosas. Algo parecido, ¿no es cierto? Ese es el ser humano, ¿eh? La bondad natural, en alguna forma, está tocada, está limitada por algo así que no nos permite ni amar a Dios como sobre todas las cosas, ni al hermano, ni al prójimo como nosotros mismos. Pero hay una unión, en el pelagianismo hay una unión con otra idea, y al conjugarla forman una cosa más compleja. A ver, si unimos lo que dice la nueva era de que como yo soy Dios, todo lo que yo hago es bueno, únalo a esto, que el hombre es bueno por naturaleza. Y dentro de la nueva era empieza el pecado a diluirse completamente. Claro. ¿Sí? Porque usted es Dios, y si usted escogió hacer lo que está haciendo, lo está haciendo para su desarrollo personal, y su desarrollo como Dios, y su desarrollo para conocerse a sí mismo. Y empieza el pecado a meterse como en la vida de la persona. Ahí está cuando el Espíritu es el que nos ayuda a descubrir que lo que estamos haciendo es pecado. Entonces, por eso, precisamente porque Pablo tiene un modo de pensamiento diferente, ustedes ven cómo para Pablo, pues, en el versículo 3, decir, camináis según el hombre, catánthropon peripatite, y luego en el versículo 4, ¿acaso no sois hombres? Uc antropieste, ¿acaso no sois pues humanos?
ya esas dos frases que apuntan evidentemente al hombre natural. Pablo lo llama el hombre sárquicos, el hombre carnal, con la carnalidad no simplemente que corresponde a ser de carne y hueso, sino con la carnalidad que corresponde a la culpabilidad delante de Dios, ¿ve? A la culpabilidad delante de Dios. Uno ve pues que en Pablo está ese pensamiento, digamos, luego lo elabora San Agustín, y en alguna forma también lo exagera, y luego todavía, enseguida luego Lutero. Por eso la reforma protestante en su núcleo, digamos, más fiel a sus orígenes, es inmensamente agustiniano-paulina, y representa también un dique muy grande frente a la mentalidad, digamos, permisiva, amplia, moderna, que dice que el hombre es bueno. Y ciertamente, es decir, lo que sucede, Pili, es que el hombre ciertamente es bueno. Y el hecho de que en la Biblia esté el capítulo 2 y el capítulo 3, no quiere decir que no esté el capítulo 1. En la Biblia están ambos capítulos. En alguna forma el capítulo 1 le quita al capítulo 2 y 3, digamos así, la posibilidad, digamos, de realzar la realidad del pecado y volverla a una condenación, volverla más adapnata, absoluta, como por ejemplo lo hace Lutero, de prácticamente arrebatarle al hombre toda su libertad, como lo hace por ejemplo Lutero, que compara al hombre como un jumento, que cuando lo monta Dios va para donde Dios va, y cuando lo monta Satán o el diablo va para donde el diablo va. No, en el capítulo primero está que cuando Dios creó al hombre, vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Muy bueno. Por tanto, el hombre ciertamente es bueno, pero en su historia concreta, el hombre, siendo bueno, se hace pecador. Pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Mire que son los dos polos distintos. Sí. No puede ser el hombre absolutamente pecador y si no está con el Señor y no va es que le está poniendo como una cosa de caballo que no mire para otro lado. Ni puede ser, es que es absolutamente bueno y puedo hacer lo que me dé la gana. Es que esas son las dos. Claro, y fíjense aquí, queridos oyentes, en esto uno ve pues, digamos, el hecho providencial de la escritura de la Biblia, con su inspiración, que es muy diciente, ¿ve? Si, por ejemplo, no estuviera Génesis 1 y solamente estuviera Génesis 2 y 3, es decir, la resonancia vista de la creación, evidentemente la mirada sobre el ser humano sería más sombría. Mucho más sombría, pero estando Génesis 1, uno ve que los redactores de la Biblia inspirados por Dios le acomodaron antes de Génesis 2 y 3 una cuña muy grande que no permite que la realidad pues del hombre pecador sea la que absolutamente prime, sino que en alguna forma la realidad del ser humano bueno y de la creación completa y toda buena, digamos, tenga que salir a la luz. Y sigue Pablo diciendo, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. No son nada. ¿O no? ¿Qué está diciendo? Yo tengo otra versión. Sería interesante que dice administradores. Sería interesante que leyéramos todo el pedacito del versículo 5 al 9, porque forman una unidad, sí. ¿No es cierto? Forman una unidad. Miren, hasta ahora lo que hemos estudiado hoy, San Pablo pues dice que no les pudo hablar sabiduría a los corintios, ni les puede todavía hablar porque siguen siendo carnales, porque se comportan a lo humano, y ya pues ahí lo humano tiene como su lineecita que la subraya en el sentido de culpables, ¿ve? Por eso no les puedo hablar sabiduría. Ellos están, y la demostración de eso, de que son simplemente humanos, aún más que son carnales, que son pecadores, lo demuestran sus discordias, sus disputas, sus celos, el hecho de que alguien se diga yo soy de tal y el otro yo soy de tal. Esto le permite a San Pablo, digamos, como empezar a decir quiénes son entonces los apóstoles, es decir, los predicadores, los evangelizadores, los que se acercan o los que en la iglesia tienen, por ejemplo, la responsabilidad de la predicación y de la dirección. ¿Quiénes son? Eso lo dice en el versículo 5 al 9, digamos, refiriéndose fundamentalmente a él mismo y también a Apolo.
A propósito de él mismo y de Apolo, oigan pues lo que San Pablo dice. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Este pedacito pues se entiende, aquí no hay, digamos, como en otros pedacitos que hemos leído, grandes dificultades para comprender el texto, son muy sencillos. Los corintios decían precisamente como carnales, que son como simplemente humanos, ahora ya como culpables, decían yo soy de Pablo y otro decía yo soy de Apolo. Entonces por eso Pablo empieza a hablar de sí mismo y de Apolo y en general de los apóstoles o de los colaboradores apostólicos. ¿Qué empieza a decir? ¿Quién es pues Pablo y quién es Apolo? ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? ¿O qué es Apolo? Literalmente dice, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Y él mismo contesta, son diáconi, dion epistépsate. Ahí está la respuesta paulina, diáconi, es decir, servidores, por los cuales habéis creído, o por los cuales creísteis. Es decir, son los servidores que os predicaron el Evangelio, que vosotros aceptasteis en la fe. Pero mire que los pone y no son nada, no es nada. Simplemente son servidores, es decir, en la iglesia. Instrumentos. Sí, en la iglesia todos los que tenemos una responsabilidad frente a la comunidad, cualquier responsabilidad que sea, nos podemos definir como servidor. En griego, servir se dice diaconín y servidor se dice diáconos, es el servidor. No se trata aquí pues de los diáconos, digamos, de una orden especial de la Iglesia Católica, de las iglesias orientales, que se llaman diáconos, una especie como de grado especial de ordenación. No, se trata de todos los que en la Iglesia, digamos, tienen un oficio de predicación, de formación de la comunidad, de dirección. Cualquiera que tenga un oficio en la Iglesia es un diáconos. ¿Y qué es un diáconos? Es alguien que sirve. ¿Y qué es servir? Pues les voy a decir ese verbo griego. ¿En qué se utilizaba? Un señor, digamos, acomodado tenía su casa y en su casa tenía gente que servía, que hacía el servicio, lo que nosotros llamamos hoy en día los sirvientes o las sirvientas. Esos son los diáconos, ¿se dan cuenta? Era la gente que servía a la gente pudiente. Algunos de los diáconos, de los servidores, llegaban a ser duli, esclavos, es decir, servían, digamos, sin ninguna remuneración porque había sido comprados. En ese tiempo existía la esclavitud y entonces servían simplemente por la comida y por el vestido y por la habitación. Permanecían siempre en la casa y prácticamente no tenían nada propio. Eran posesión del dueño. En ese sentido eran duli, esclavos. Diáconi eran los que sí tenían un salario, una remuneración, porque no eran esclavos. Eran, de todas maneras, hacían un oficio parecido al de los esclavos, pero tenían una condición diferente de la de ellos. Es decir, eran libres, podían cambiar de oficio, podían, en lugar de servirle aquí a don Onésimo, podían ir a servirle allá a don Filemón, cambiar pues de patrón, ¿no es cierto? Eran los duli, los diáconi. Fíjense, queridos hermanos, queridos oyentes, perdón, a veces me parece que estoy predicando en la parroquia. Con plan, Pablo. Sí, que estoy predicando en la parroquia. Sí, es que fíjate, Pili, para mí esto es realmente predicación. Claro. Esto es predicación, hablar por radio. Habíamos dicho que era predicación y era oración al mismo tiempo. Sí, es todo esto para mí, porque es que esto yo lo siento, yo lo llevo en el alma y lo comunico, digamos, con gusto y con placer. Para mí es todo un placer poder explicar la Biblia. Entonces, fíjense en esto. Cuando en la iglesia todos y cada uno de nosotros somos pues servidores. La palabra que define, por tanto, pongamos en la iglesia católica, al papa, a los cardenales, a los obispos, a los párrocos, a los ayudantes de los párrocos, a los catequistas, a los lectores, a las señoras que ayudan, por ejemplo, con el mercado de los pobres, a los muchachos que dirigen el grupo juvenil, en fin, la palabra
fundamental de oficio cumplido dentro de la Iglesia es la misma para todos, del Papa hasta la última persona, hasta el último sacristán, diácono, servidor. En la Iglesia no hay, digamos, nombres de autoridad para llamar a las personas que dirigen, a las personas que enseñan. No hay, digamos, palabra de autoridad. En griego, la palabra autoridad se dice argí. Esa palabra solamente entró en el cristianismo mucho más adelante, en el siglo II. Pero en la original del cristianismo ninguno era arjón, era el que manda, el que impera, el que tiene poder. No, ninguno. Los que mandan, los que, digamos, entre comillas, tienen poder, son servidores. ¿Sabes que eso se puede entender bien en una comunidad religiosa? No se entiende bien de pronto en la vida común. En las comunidades religiosas, de pronto uno es el superior de la comunidad y a los 3 años siguientes está haciendo la comida. De portero. O de portero. Sí. Entre nosotros los sacerdotes seculares no se ve, no aparece eso tanto, pero puede también aparecer. A veces hay gente que tiene, digamos, puestos muy importantes y luego pasa el periodo de su puesto y vuelve otra vez, digamos, al asfalto. No, pero tú me contaste, después de haber venido de Alemania, haber estudiado una cantidad de cosas, te mandaron a un pueblito. Sí, la primera oficio que yo tuve fue Titiribí, claro. Entonces mira que, a ver, uno podría pensar... Estaba muy joven. Pero no importa. De todas maneras, es interesante esto, queridos oyentes, es que en la Iglesia, por tanto, en los oficios no tienen, digamos, un nombre de autoridad, un nombre de poder, sino un nombre de servicio. Pero por eso es importante también para comunidades que nosotros vemos o los grupos que nosotros vemos. El servicio que nosotros prestamos es un servicio así, tal cual, sin poder. El poder lo tiene el Señor y el poder es del Señor. No ostentar un poder como por sentirme muy importante o sentirme dueño del grupo o dueño de no sé cuántas comunidades. No. El poder es del Señor. Pero aquí hay una cosa, digamos, para nuestra mentalidad católica tan jerarquizada, digamos, donde la Iglesia, digamos, lo hacía, hay una especie como de acepción de personas tan marcada y de diferencia tan grande en cuestiones de jerarquía. Decir uno, por ejemplo, que según San Pablo, el título del Papa es igual al título de una catequista de mi parroquia, que el Papa es diáconos y el catequista es diáconos, que cristianamente llaman así, que Pablo llamaría exactamente con el mismo título a Pedro, a Cefás, o a Pili, o a una señora que ayuda a dar la comunión, o a la muchacha que dirige el grupo juvenil. Es decir, diáconos. Es que no hay otro nombre. Pablo no conoce otro nombre. Ese es el nombre que conoce. Por eso dice él, ¿qué es pues Pablo? Perdón, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Aquí no menciona a Cefás, pero podría mencionar a San Pedro. Lo podría mencionar. Uno podría añadirlo y San Pablo más adelante lo añade en otro puntito. Pero aquí lo podría poner. ¿Y qué es entonces Cefás? Es decir, ¿quién es San Pedro? Al que nosotros llamamos el primer papa. ¿Quién es? Diáconi, servidores, por los cuales creísteis. Ese por los cuales creísteis indica la predicación original y la aceptación original de la fe. Ese haber creído, es decir, el verbo creer en auristo, ¿ve? El auristo sería, el infinitivo auristo sería pistefse, ese haber creído significa, por tanto, el paso de la incredulidad a la fe. Ese paso que se da, digamos, cuando uno acepta el mensaje del Evangelio y luego se hace bautizar. Por eso en el bautismo le preguntan a uno si cree. Cuando uno dice que sí cree, entonces lo bautiza. Ese es el haber creído al cual aquí se refiere San Pablo. Diáconi, dion epistefsate. Diáconos o servidores por los cuales creísteis. Eso sí, y aquí añade una cosita que es importante, que ecasto o soquirios edoquen. Y a cada uno como el Señor le dio. Es decir, claro, hay servidores en la Iglesia, pero no todos los servidores tienen el mismo oficio. A uno los pone el Señor a hacer una cosa y a otros los pone el Señor a hacer otra. Claro. Hay diferentes oficios, diferentes responsabilidades. Una sería la responsabilidad de Pablo, por ejemplo, y otra sería la responsabilidad de Cloé en Corinto. Cloé era una señora que tenía una casa donde presumiblemente se reunían los cristianos. Pues ciertamente el grupo de Corinto, Pablo y Cloé, que prestaba la casa, eran servidores, ambos servidores. Pero a Pablo le tocaba una cosa y a doña Cloé le tocaba otra. ¿Qué le tocaba a Pablo? Pues dirigir la comunidad.
predicar el Evangelio. A Cloé posiblemente le tocaba arreglar la casa. Pero donde dentro se de la reunían. acepción de personas era exactamente igual Eso sí, importante. igual de importante, claro. Exacto. Y se llaman lo mismo, servidor. De servidor el uno, y servidor a la otra, servidores. Pero eso sí, a cada uno dice que ecasto os hoquirios edoquet, como el Señor le dio. Y aquí empieza Pablo pues a decir, hablando de él y de Apolo, que fue, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué fue lo que el Señor le encomendó a él, a Pablo, y qué fue lo que le encomendó a Apolo? Él emplea, para mostrar la diferencia, emplea, digamos, la imagen de una siembra, de un sembradío, pero como ya Pili Sí, está un poquito tarde. entonces ya tenemos que ir terminando. Sugerencias que lo hagamos para el próximo programa. Exactamente. Yo sí quisiera terminar diciendo eso, somos diáconos todos, igual de importante, usted, yo, no somos más importantes los unos o los otros por saber más o por hacer un puesto más importante, que parece ser más importante. No, todos somos iguales y ante los ojos de Dios todos somos iguales y vamos a recibir según lo que Él nos puso a trabajar. Entonces, no se sientan menos ni más, sino que sientan pertenecientes todos al mismo trabajo. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el Padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.